al extremo de esta laguna hay un sumidero, hay un tragadero, y como un río más o menos, y no se saben los lugareños a dónde llega. Este río desaparece extrañamente. Laguna de tragadero no es laguna, sino es un tragadero que entre un hueco entra el agua. Por ahí se va para el cerro. Y hemos llegado alrededores del tragadero. Vamos a tirar una piedra para que vean si es hondo. Ahí está una piedrita. Porque este es un lodo, está lleno de basuras. En este han echado 2 sacos de quinoa, pero no se sabe ni a dónde ha llegado. Todo este lugar que están viendo es el Valle de Yanamarca. Es una pampa extenso también, en donde hay una laguna. En aquellos años o tiempos antiguas, la laguna abarcaba todo este valle, según la historia. Y realmente, ¿cómo se llama esta laguna? Porque tiene varios nombres, creo que he escuchado. La laguna del Valle. De Yanamarca. Eso sería como el principal, ¿no? Sí, sí. El día de hoy vamos a explorar un lugar extraño, un lugar misterioso, enigma, en la provincia de Jauja, en las montañas de Jauja. Y como siempre levantamos temprano para poder viajar, recorrer el Valle del Mantaro. Comenzando el viaje en la ciudad de Huancayo, y vamos a recorrer al otro extremo, a la punta del Valle del Mantaro, la provincia o la ciudad de Jauja. El viaje en movilidad nos tomará aproximadamente como 1 hora y cuarto o 1 hora 30 minutos. Y así llegamos a la primera capital histórica del Perú, la ciudad de Jauja. Vamos a explorar y conocer un río peruano que desaparece extrañamente en las montañas de Jauja. Y este lugar se encuentra aproximadamente como 15 minutos a 20 minutos desde la plaza de la ciudad de Jauja. Y más o menos así sería la plaza de la ciudad de Jauja. Por allá tenemos su iglesia. Por acá hay casas antiguas y giramos un poquito, esto sería su plaza. Podemos ver verdor, plantas, árboles, y alrededores de esta plaza hay restaurantes, tiendas, y así se puede ver el día. Hoy es domingo, hay visitantes, hay personas. Estas horas de la mañana el cielo de la ciudad de Jauja se encuentra completamente despejadito, cielo azul, así que favorable para nuestro viaje, ya que estos días ha estado lloviendo. En la mañanita ha estado nubladazo, pero nos ha sorprendido cuando llegamos. No solo que el río y la laguna desaparece, también personas y animales desaparecen en este lugar. Así que el día de hoy nos van a contar historia los lugareños, los pobladores. Hemos llegado alrededores de la laguna. Aquí hay una señalización, según el letrero me dice Laguna de Chocón. ¿Será otro laguna o el mismo laguna llamado Tragadero? Así que esta es la carretera que une la Sierra Central, las ciudades que se encuentran en el centro del Perú, con la selva peruana, o selva central también se podría llamar. Esta es la carretera asfaltada y nosotros vamos a cortar el camino hacia ese pueblo que está allá, y vamos a recorrer o vamos a dar vuelta esta laguna. Según he estado buscando información, alrededor de esta laguna hay como 4 pueblos. Así hemos llegado al primer poblado que se encuentra alrededor de esta laguna. Este pueblo se llama Chocón, y la parte de acá de la laguna se llama también Chocón, pues este terreno o esta parte de la laguna pertenece al poblado Chocón que está allá. Luego iremos para poder explorar y mostrarles. Podemos ver aquí los restos de la laguna. Cuando en invierno sube o llega a esta parte todavía, a ese lado, a esos sembríos también. Y podemos ver acá la altura o nivel del agua. Miren, los cierros de acá se han oxidado completamente. Este es como mirador, se puede subir. En este lugar podemos encontrar diferentes aves, flora,
fauna. Estamos subiendo con mucho cuidado ya que estamos haciendo el tratamiento de la rodilla, ya que hemos lesionado en nuestras salidas, en nuestras caminatas. Para poder subir y bajar es incómodo de la rodilla, así que en estas ocasiones estamos haciendo salidas o viajes cercanas, plano, que no sea montaña, ya que subir nos cuesta mucho. Ahí está el mirador, wow, esto sería la laguna. Hay cantidad de aves. Realmente estoy viendo yanabicos, por ahí bastante como hormigas ya. Esto sería el poblado Chocón, que está a ese lado. Ahí se puede ver la iglesia. Miren, en invierno cómo llega el nivel del agua de la laguna, miren. Todo este lugar está inundado. Se puede ver la huella, los restos de la laguna que llega a esa parte todavía. Este chacra, ese sembrío, lo dañan en invierno. Esa parte ya es otro pueblo. Por allá vamos a regresar cuando terminemos dar de vuelta a esta laguna. Allá al fondo podemos ver más pueblos. Por acá más pueblos. Por acá más pueblos. Al extremo de esta laguna hay un sumidero, hay un tragadero. Y como un río más o menos, y no se saben los lugareños a dónde llega. Este río desaparece extrañamente. Han comprobado hace muchísimos años, pero no lograron ver a dónde llega. Es la laguna de Chocón. En realidad, ¿cuántas lagunas hay? Solo es una laguna. ¿Cuál es la laguna Tragadero? O sea, el grande. La laguna de Tragadero no es laguna. Si no, es un tragadero que entre un hueco entra el agua. Por ahí se va para el cerro. Tragadero está ya afuera. Sí, alrededores de la laguna más o menos. ¿Y sabes más o menos a dónde llega ese agua? No se sabe. Las comunidades, antes los antiguos, por ejemplo mi papá, pero ya se murió de 92 años. Cuando así también estaba en la comunidad, han echado un saco de quinoa para que sepan dónde sale ese agua. Y no sabía. Y han dicho con el pasar de años que en el Océano Pacífico ha salido unas cuantas quinoas. No se sabe realmente dónde llega ese agua. Para el cerro se entra y desaparece. Ni llega ni Mantaro ni la otra laguna que están debajo de este, ¿no? No llega. Extraño. Y más o menos esto sería la plaza de la comunidad. Justo tenemos ahí a la frente los datos o el nombre. Comunidad Campesina de Chocón. Me parece que ahí tiene la fecha de, digamos, de creación del pueblo, 6 de febrero de 1941. Y acá al costado se encuentra su iglesia. Esto sería la casa comunal con sus datos. Y ese sería el pueblito, tranquilo. El pueblo de Chocón. Un lugareño pasando por acá. Ahí está la tienda y la laguna está a la espalda nada más. Ahí cerquita nada más. Según la historia, todo este lugar en aquel tiempo antiguas, había agua o la laguna abarcaba todo este lugar que estamos, este sitio, hace muchísimos años, según la historia que hemos estado viendo, buscando información. Y con el pasar de los años, el caudal de la laguna ha bajado y por eso hoy en día hay casas alrededores de la laguna. Como les digo, hay como 4 pueblos y eso que estamos recorriendo solo uno hasta el momento. Poco a poco estamos dando la vuelta de toda esta laguna alrededores, conociendo, explorando, viendo la realidad. Aquí podemos ver, miren, es la laguna. Aquí nada más se encuentra la laguna, ahí está el agua. Y alrededores, casi cerquita, están las casas, el pueblo. Y realmente es un peligro cuando llueve, cuando es invierno. Miren, aquí nada más se encuentran casas. Y la laguna está ahí nada más. Si están viendo este color de geografía o del paisaje o del panorama, color así medio amarillo, marrón, porque estamos en época de sequía. En agosto pues hay helada, hay frío y se dañan el paisaje, el pasto, las plantas. Otro pueblo más en nuestro recorrido, dando la vuelta a la laguna. Más o menos está por allá, está lejos de la plaza del pueblo. Esto sería la plaza del pueblo Muquillanqui. Aquí podemos encontrar figuras que representan a este pueblo Muquillanqui.
Acá poner una señora. Ahí tiene su indumentaria, objetos. Allá tenemos otro personaje que representa al pueblo. Ahí está. Y más o menos por ahí estaría la casa comunal. Ahí dice Comunidad Campesina de Muquillanqui, 7 de mayo de 1939. A pesar que es domingo, hay una tiendita ahí. Hay movimiento. Sí, por allá también hay personas. Al lado de la carretera encontramos un panteón, un cementerio. Me parece que se encuentra deteriorado, así que vamos a ingresar, ya que estamos muy cerquita al pueblo Tragadero, donde se encuentra el sumidero. Ahí está el pueblo, ahí está el cerro. En la cima de esta montaña hay pueblos antiguos que tienen casi 1000 años, hasta más. Ahí está, imponente cerro, ahí están los pueblos en la cima. Así que vamos a ingresar a la casa, al cementerio. Podemos encontrar, me parece, este es el cementerio del pueblo que pasamos, Muquillanqui, que dejamos por allá. Sí, aquí tienen los datos, ahí está. Un obsequio de la señora y de la señora. Ahí está el Muquillanqui. Años 90. Así que vamos a ingresar con permiso, con cuidado. Este es el cementerio del Muquillanqui. Wow. Parece un cementerio tétrico. ¿Será posible que encontremos calaveras, restos óseos? Así está, lleno de arbustos, vegetación en el cementerio. Toda esta zona está lleno de arbustos, pero en invierno todo este lugar está más, o se nota más el pasto, más la vegetación. Este lado sería la muralla, pero se encuentra destruido. Por acá me parece que está abierto los nichos. No sé, sí, ahí está. Qué tétrico. Lo saquearon. Había de 3 pisos. No hay ni cajones, nada. Solo vacío. Ahí está. Son de 3 pisos. Allá hay más. Sí, otro abierto. Un nicho tipo casa todavía, de 2 pisos. Aquí hay otro más. A ver. Sí. Solo se ve restos óseos y huesitos adentro. Y aquí ya no se nota para nada. Ahí está. No hay ni cajones ni el huesillo. Por acá igual, prácticamente el arbusto, la vegetación se ha comido todo este cementerio. Ahí está, miren, todo lleno. Y más allá podemos encontrar más nichos. A ver, más concreto. ¿Qué habrá pasado? ¿Será este lado de otro pueblo? Digo, quizás, porque este lado prácticamente no hay nada. Está vacío. Ahí estaría. No hay ni datos, nada. Está vacío completamente. Y aquí hay otro vacío. Allí hay otro más. Miren. ¡Qué extremo! Qué pena, yo diría. Miren, no hay nada. Parece que por acá viven los animales, los pajaritos. Así que todo este lugar está enterrado de arbustos. Así sería el pueblo de Tragadero, que también se encuentra alrededor de la laguna. Un pueblo tranquilo, no hay tanto ruido. Debajo de la montaña imponente, donde hay pueblos antiguos, hace 1000 años que tienen esos pueblos arriba. Ahí arriba en la cima, esas casas serían antiguas también, de los lugareños. Por acá encontramos más casas antiguas.
Y por acá otra casa pintado, decorado. Y hay más casas por acá antigua. Así hemos llegado al tragadero, al sumidero que está aquí abajo nada más. Y aquí podemos encontrar un letrerito, historia de este lugar, de este milpo. En quechua sería milpo o milpón, este hueco, este tragadero. Y aquí tenemos más información de este tragadero. Aquí hay imágenes que en temporada de sequía se nota así, miren. Hay piedras de ese lado, o sea, abajo de acá hay piedras. Y por ahí desemboca el agua. No hay un hueco, digamos un hueco abierto así grande, no se nota, sino que hay piedras en ese lado y por ahí cae el agua. Ahí está, se puede ver. Y en temporada de lluvia sería aquí bastante agua, se embolsa todo ese lado, todo se llena aquí, hasta podemos ver señalización o huellas que el agua llega hasta esta altura, llega el nivel del agua. Toda esa pampa se rellena el agua. ¿Y qué más dice por acá? A ver. Obviamente aquí hay bastante aves migratorias que se quedan. Según la historia, antiguamente, años antiguas, toda esta pampa ha estado cubierto de agua. Una laguna inmensa, grande, y este sumidero y este milpo tragadero desapareció. Esta laguna inmensa. Hoy en día se ve una pequeña laguna y hemos llegado alrededores del tragadero. Vamos a tirar una piedra para que vean si es hondo. Ahí está una piedrita. Porque este es un lodo, está lleno de basuras, troncos, palos, pasto seco y debajo está huecos, hay tragadero. Y hay personas que caen acá y animales, según nos estaba comentando. Y hoy en día podemos ver todavía agua, miren, agua, hay un poco de agua todavía. Y esto no se sabe a dónde llega, extrañamente desaparece. Este río prácticamente es un río, hay agua, pero en invierno imagínense, aquí hay bastante agua, digamos un río inmenso, como les digo, cubre toda esta parte. Miren, es el nivel de este lugar y hasta el momento podemos ver que acá hay rocas, miren, pedazos, y así de esa forma aquí abajo hay rocas también, como hemos estado viendo en las fotos, pero hoy día no podemos ver rocas, está completamente lleno de basuras. Aún no limpian los lugareños, los pobladores. Además, este lugar, este tragadero peligroso, anteriormente habrá estado cubierto con mallas para que no se caigan animales, personas. Vamos a subir un poquito para que vean que este tragadero es como una boca grande, gigante. Desde aquí vamos a ver, miren, en forma circular es una boca. Prácticamente este lugar se está siendo tragado por la tierra, por el suelo. Lo digo porque los concretos que han hecho por acá se encuentran con fallas. Miren, ya no está como nuevo, ya no está como ha estado construyendo. Miren, se ve rajaduras, fallas, por allá podemos ver huecos, miren, y por acá sigue. Así que este lugar se encuentra de esta forma, el tragadero, el milpo o milpón. En este momento están viendo el desemboque del agua que está viniendo. Miren, hay movimiento de agua, está moviendo, está viniendo hacia este lado, pero miren, no suena nada, para nada, no se escucha nada. Prácticamente este río desaparece. ¿A dónde llegará? Esta es una canaleta que viene del otro lado todavía.
Han puesto malla, todo eso han puesto. Ahí está como un portón allí. Sí, sí, para que no se caiga más o menos así, animales, personas. Sí, sí. Pero ahora se ha caído la malla. Lo han sacado todo. Falta que lo limpian eso, deben tratar de limpiar tan lama. Ahí está mucha basura. En este han echado 2 sacos de quinoa, pero no se sabe ni a dónde ha llegado. Y yo pensaba, dice que al río Mantaro que va a salir, no dice, otro lado va a estar saliendo, dice. Y habrás escuchado que a este hueco caen personas o animales, que está distraído o algo mal pasado. Uy, este tragadero se llena el agua, a veces mueren animales. Gente también acá ha desaparecido. ¿Ha desaparecido? Sí. ¿Algún vecino, familiar? No, uno de Chocón ha venido borrachito, ha estado lleno el agua. Y yo lo paso desde que me dijo, borrachito, y se ahogó. Ya lo han sacado muerto. Dice cuando pasaban por acá a las 6 de la tarde desaparecían la gente, dice. Ah, esa es historia. Esa es su historia, dice. Dice, nadie pasaban ya a las 6 de la tarde. Wow. Desaparecía. Dice. Te lo come el hueco, tragadero. ¿Cómo era? ¿Qué será? Desaparecía, dice. Tenían miedo de pasar ya. Cementerio de Chocón, ¿no es que? Ya. Ahí está un canal, ese han dicho que iba a abrir profundo, ahí murieron animales. Ese iban a sacar el agua de acá. Ah, yo he visto a la entrada sí, nomás. Allá grande. Hay un cañón, sí, cañón tipo túnel. Ajá, ese dice iban a hacer tipo canal para la salida de agua. Y allá todo para que sale el agua. Eso era para que no se inunde el pueblo, las chacras, animales. El río que desemboca desde las alturas, desde las montañas de esta zona, llega a la laguna que está aquí. Y luego viene a este tragadero, a este milpún o milpo o sumidero natural, y el río desaparece aquí extrañamente, misteriosamente, y nadie sabe, nadie conoce a dónde llega, cuál es su destino. Según nos comentaron, llegaría al Océano Pacífico, a los mares peruanos. En invierno el río baja cargado desde las alturas. Luego les mostraré el río que está bajando por ese lado, cómo se encuentra hoy en día, qué gran cantidad de agua, ya que estamos en agosto, en época sequía, temporada helada. A pesar de eso hay lluvia, justo ahorita hay un poquito de lluvia, está garuando. También hay mucho viento, eso sí, en temporada sequía hay mucho viento, fuertísimo. Acabamos de volar el dron, muy peligroso con estos vientos. Yo pongo unos 50, 60 kilómetros por hora. Venimos a un mirador para mostrarle el Valle de Yanamarca, el vecino del Valle del Mantaro. Todo este lugar que están viendo es el Valle de Yanamarca. Es una pampa extenso también, en donde hay una laguna. En aquellos años o tiempos antiguas, la laguna abarcaba todo este valle. Según la historia, iba desde el norte, todo este lugar. Con el pasar de los años fue desaparecido por el tragadero, o digamos el sumidero. Fue tragado la laguna, y actualmente el pueblo también se está siendo tragado por la laguna, pero eso sí, en temporada de lluvia. En épocas de invierno la laguna inunda todos estos pueblos que se encuentran alrededor de la laguna, pero ahora en época de sequía el nivel del agua ha bajado, más bien ha despejado y ya pasó la lluvia. Allá está lloviendo, allá oscuro, nube, todo. Ahí está relámpagos, la lluvia, pero por acá ya pasó, ya despejó. Miren, estos son los pueblos que están alrededor de esta laguna, y aquí encontramos dos figuras del ave llamado parihuana, pintadito tal como está, rojo, blanco, como la bandera peruana. Realmente en esta laguna hay muchos aves, diferentes tipos de aves. Estamos lejísimos de la laguna. Desde aquí se puede ver muchos aves. Aquí hay bastante aves migratorios, vienen de diferentes lugares, y se puede ver las parihuanas también, que están en la laguna misma. Hay bastante, y más o menos el río Mantaro se encuentra de este cerro a la espalda nada más. Y el agua
o el río de aquí que desemboca por acá por el Tragadero no llega, no aparece el río Mantaro, ya han comprobado, así que el río desaparece extrañamente. Alrededores de esta laguna, de este pueblo, se encuentran montañas altas e montañitas o cerros pequeños como esos de ahí, y no hay otra forma de salida del agua de la laguna, como nos comentó a la entrada donde la carretera asfaltada. Anteriormente habían hecho cañones, una canaleta para la salida de agua, para que no se puedan inundar el pueblo, los animales, la chacra, el cultivo, pero no han culminado este trabajo, este proyecto que hemos estado viendo en la mañana, y la única salida o desfogue de este laguna es el Tragadero, es el agujero. Esto sería el pueblo de Tragadero, que también está alrededor de la laguna, y estamos dando vuelta, como les dije en la mañana, al borde de la laguna. Vamos a llegar ahorita a la plaza, le voy a mostrar un poquito, luego nos vamos a ir al otro pueblo. Realmente son como 4 pueblos que abarca esta laguna, o 50 alrededores de la laguna. Ahora nos encontramos en la plaza del pueblo Tragadero. Aquí podemos encontrar 2 figuras de marihuana. Esto sería su plaza, su parquecito del pueblo. Lo bueno que ya se despejó. Quería llover pero no puede. Por allá podemos encontrar una casa antigua. Por acá una tienda. Por allá hay más tiendas. Al frente tenemos una iglesia pintada de color azul, y al costado hay otra tienda. Por acá personas descansando, disfrutando el atardecer. Le voy a mostrar el río que llega a esta laguna, que alimenta esta laguna. Ahí está. Hay gran cantidad de agua, a pesar que estamos en época sequía, agosto, hay agua, pero en invierno, imagínense. Para mí que desborda todo este lugar, dañando el cultivo y todo. Viene desde las alturas de esas montañas, de ese lugar, y viene el río. Ese lado que están viendo acá, todo es pampa extenso. Aún falta conocer el pueblo Acoya. Más adelante hay más pueblos en realidad. Este sería el valle extenso de Yanamarca, y el río está desembocado por allá, y la laguna que está aquí, el profundo, y luego desemboca hacia el Tragadero. Ahí va este río, donde está el Milpo. Desconozco el nombre de este río. Llegamos a nuestro cuarto y último pueblo, que se encuentra alrededores de la laguna. Esto sería la placita. Podemos ver pasto, verdor, plantitas. Ahí está la casa comunal, me parece. Y más o menos por ahí está la carretera principal. Y esto nada más sería la laguna. Ahí nomás estaría. Miren, ahí en invierno llega o desborda a esta parte todavía. Y como se nos traga a mis espaldas, miren. Hace poco ha estado despejadito cuando hemos estado por el pueblo Tragadero, pero ahora, cuando hemos llegado, completamente el cielo oscuro. Eso quiere decir que va a llover dentro de poco, pero a ese lado está azotando la lluvia. Desaparece ese río. Y no saben dónde aparece. Si no es ese Tragadero, nos inunda todo. Le dice que más antes era todo este laguna. ¿Se tendrá alguna historia? ¿Le ha contado a sus abuelos? No. Más antes, dice que estaba cubierto de agua, toda esta pampa valle de Yanamarca, más antes. Desembocado, dice, por este lado, hacia ese lado de Pancán. Pancán, creo. Me dice que aquí hay bastante aves. Sí. Había peces. Diferentes tipos. Sí, diferentes. Realmente, ¿cómo se llama esta laguna? Porque tiene varios nombres, creo que he escuchado. La laguna del Valle. De Yanamarca. Eso sería como el principal, ¿no? Sí. Ese Tragadero era Encantado. Encantado. Encantado era. A partir de las 5 de la tarde ya desapareció. Así me han dicho por allá. A las 6 si pasas, antiguamente es Encantado, desaparecen personas. Porque el boquerón era un tamaño de la puerta de una capilla. Ya. Sí, más antes. Sí, más antes.
Y ahí entonces, por ahí era encantado. Pues. Ah, sí. Ahí desapareció la gente. Entonces de eso, los ancianos han hecho rodar piedras de arriba del cerro, los más grandes. Así lo... En el Boquerón hay bastante piedras. Eso es lo que han contado gente antigua, no es natural. Sí, es gente antigua, son soldados. Sí, pero hay bastante piedras alrededor de la boca de ahí. ¿Llegaste hasta ahí? Sí. De acuerdo a la historia, aparece la quinoa En el mar me han dicho. Ajá, En el mar peruano, Pacífico. exacto, en el Pacífico. Oh, quién sabe, ¿no? De acá se va hasta el mar, ¿ah? En las orillas del mar nació pues la quinoa. Ah, apareció. Nació y creció, justo, pero no ha dado producto. Si no nació y se renunció hace Wow. Así está, entonces. Ahí ya han creído.